El día 13 de enero del año 2021 se estrenó el capítulo número 15 de la segunda temporada del anime de Re:Zero, episodio que estuvo inundado de emociones, tristeza, cariño, motivación y sobre todo amor, porque adaptó escenas esperadas por muchos lectores de la novela ligera, habiendo ciertas preferencias, ya que algunos se interesaron más por el pasado de Otto junto a su enfrentamiento con Ran vs Garfield, como otros al gran y bonito beso de Emilia y Subaru, que si me preguntan esperé más la última, continuando aún este episodio adaptando el volumen 13 de la novela ligera, pero habiendo hecho la típica introducción, les traigo mi análisis al capítulo 15 de la segunda temporada del anime de Re:Zero, pero antes, comencemos. Iniciamos el capítulo con Otto y Garfield dentro de la habitación de la Ryuzu original, siendo este momento de ambos relativamente corto a comparación de la novela ligera, existiendo datos que se mencionan en dicho formato, como que la desaparición de Emilia arruinó los planes de Otto, porque en un inicio tenía pensado simplemente hablar. Garfield nos expone que piensa sobre Subaru, que en resumidas cuentas le tiene mucho odio, mucho más por sus ojos, porque reflejaban que había pasado por crisis que estaban lejos de su entendimiento. Además, esos mismos ojos son similares al del hombre que más odia. Antes de que Garfield le golpeara el estómago a Otto, en la versión original el comerciante le deja bien claro que no es bueno en el combate directo, pero puede emplear trucos como por ejemplo, emplear magia de agua y viento para lanzar el sonido de sus pasos a la distancia, lo que responde la confusión del rubio en el episodio pasado. Al salir corriendo, no se explicaba que no quería que hablara con Emilia, porque él no podría comprender sus sentimientos y que desataría unos grandes problemas por eso, debido a que él sabe perfectamente cómo se siente la semielfa, al él mismo haber pasado por una situación similar, sabiendo perfectamente que Subaru está en el santuario, percatándose que no tenía el cristal al querer hacer que las otras Ryuzu se dirigieran a donde estaba nuestro prota, agregando un dato un tanto interesante, y era de cómo hacer otro cristal, siendo algo bastante simple, como arrancar un poco del que estaba dentro de Ryuzu Meyer, ocurriendo aquí un diminuto cambio. En la novela ligera, Garfield se adentra al cuarto de nuevo para buscar a Otto, pero no lo encontraba. Al salir por segunda vez del lugar, intentó usar su olfato, pero el olor de ahí era tan intenso por el miasma que no podía, para después ponerse en cuatro patas y buscarlo a la antigua, mientras que decía que nunca vio a Otto como un enemigo a tener en cuenta en ningún momento, y sobra decir que como un enemigo peligroso, pero en ese instante se arrepentía, añadiendo el formato impreso que fue Subaru quien estuvo en la casa de Shima, lo que contesta por qué habían 2 tazas de té en su casa, pero no se sabía de qué hablaron o sobre sus paraderos, sucediendo un porcentaje de su charla antes de que Garfield caiga en el agujero. Al terminar esta escena, en la novela ligera pasamos a Subaru desde afuera de la tumba, algo que en el anime sucede después de la batalla de Ran y Otto versus Garfield. Pese a eso, en la novela, Subaru al escuchar un grito desde la distancia, se empezó a preocupar por Otto, debido a que él es muy imprudente y es capaz de sacrificar su vida con tal de seguir el plan, narrándonos un poco de las sensaciones de Subaru cuando entró a la tumba, que no eran precisamente agradables, porque sentía claramente cómo ésta lo rechazaba. Pero pasamos a lo que muchos lectores de la novela y fan de Otto estuvieron esperando desde que se anunció la segunda temporada, y esto es el pasado de dicho personaje, habiendo muchas diferencias notables pero positivas de este momento. Pero primero comentaré algunas partes que se cortaron de la versión texto. En el instante que nos dicen que Otto escuchaba sonidos random, no se especificaban que esos sonidos a veces eran como que lloraban en voz alta, a veces se volvían locos por el peligro, a veces sonaban como canciones y a veces sonaban como gritos de muerte. En su niñez, el pequeño Otto no demostraba ninguna clase de sentimiento, ni ira, ni alegría, ni nada. Por eso el gran impacto cuando lloró con sus padres. El aprender a escribir era muy difícil para él, por el hecho de que no podía escuchar el significado de cada palabra, pero aún así puso mucho esfuerzo al aprender, y como pequeño dato curioso, la carta que le dio Otto a sus padres decía: "Buenos días mamá, gracias por todo".
A ti también, papá. Al controlar su bendición, pudo hacer las cosas como cualquier niño de su edad, pero con algunos huecos en su aprendizaje. Pero aún así, no tuvo ningún problema en alcanzar a los demás rápidamente, pero dejó muy al lado las relaciones humanas. Y como pequeño dato curioso por dos, Oslo Suwei, el hermano mayor de Otto, era originalmente 2 años mayor que él en la web novel. No se dice nada sobre su edad en la novela ligera, pero podíamos asumir que seguía igual. Ahora resulta que en dicha versión, y por lo tanto en el anime, es 7 años mayor. Y otra cosa que me encantó que agregara el anime es el primer amor de Otto, porque la gatita que vemos en el episodio fue su primer amor, pero lo terminó rechazando y yéndose con otro gato. Este pequeño acontecimiento no lo dio el autor en un tweet, y agregó que sucedió en presencia de su hermano menor, pero en esta versión no estaba. En serio, se mamaron al colocarlo, ya que como dije, esto se sacó de un tweet del autor. En el momento que la chica puta, tiene que decirlo, le divulgan su secreto, contrata a un asesino para que mate a nuestro querido comerciante, teniendo que dejar su hogar, pero pudo arreglárselas gracias a su padre, debido a que por él logró ser contratado. En el relato de cómo le fue su vida de comerciante, no se cuenta que en casi todos sus viajes lo perseguía la mala suerte, ya que siempre le sucedía algo malo, pero pese a eso, su talento como comerciante era lo que más resaltaba, comentándonos este episodio cómo Otto en verdad estaba en serios aprietos por haber comprado el aceite de más, tanto que si no recuperaba el dinero tendría que vender a su dragona y regresar a donde sus padres, pero no quería eso, porque ya les había causado muchos problemas en el pasado y querían reparar todo. Y por último, cuando estaba atrapado por el culto de la bruja, en un inicio tenía la esperanza de poder pedir ayuda de los animales cercanos para poder escapar, pero el lugar estaba aterradoramente tranquilo por la presencia del culto. En fin, me encantó, y es 1.000.000 de veces superior a la de la novela ligera, porque en ese formato el relato pasa muy rápido, pero aquí se toman el tiempo de mostrarnos no todo a sumo y detalles, pero sí mucho más tranquilo, encantándome cómo es el hogar natal de Otto, que según el autor se llama Piktak, que se ubica al sur de Lugúnica. Sorprendiéndome ese ligero ambiente árabe del lugar, ni pasándome por la mente cuando lo leí que se vería así, 1.000.000/10. Pero dejando de lado esto porque nos queda mucho capítulo aún, el anime omite unas palabras de Otto mientras corría, que eran el agradecimiento y deuda que sentía por Ricardo, porque él mantuvo en secreto la vez que lo encontró llorando. Además de eso, también quería pagar su deuda con Subaru, porque por él en ese momento se encontraba vivo, y para poder pagarla pondría en riesgo su vida si era necesaria para lograr que el plan de nuestro prota se haga realidad. Durante el segundo de Otto sintiendo un gran dolor, mientras que se escuchaba de fondo como Insert Sound, el primer opening de esta temporada, un detalle espléndido, se nos complementa una cosita en la novela ligera, y es que Otto utilizó su bendición divina muchas veces para poder preparar el escenario y pedir ayuda a los animales. Asimismo, no se especifican cuáles son las razones de Otto para ayudar de esa manera a Subaru, y es porque él era una de las pocas personas que podían entenderlo, ya que por su protección divina había vivido la misma soledad por la que pasaba Subaru, sin poder comentarle a nadie sus problemas. Ocurriendo aquí una gran alteración con el formato impreso, debido a que Otto tirándole esas piedras que explotan a Garfield es exclusivo del anime, ocurriendo en la novela ligera de otra forma, pues ahí Otto fue atrapado por Garfield al instante, quien lo sometió y lo tenía en el piso con su pierna encima, viéndolo el rubio en ese momento como un enemigo a derrotar. Otto aprovecha eso y le pide sus últimas palabras, para que al concedérselas le diga que cuando vino hizo mucho escándalo y eso molestó a los habitantes del bosque, usando a Aldona para tratar de incapacitar a Garfield, pero no funcionó y le volvió a dar una putiza. Al llegar Ran nos explican que la técnica usada por Garfield con el pie para detener su ataque es una bendición del espíritu de la tierra. Sabiendo esto, fue muy tonto de parte de Otto usar a Aldona como carta final, que para los que no saben involucra a la tierra. Todo esto que comento lo dijo Ran cuando llegó, cortando algunas cosas medianamente importantes, como que Otto reconsiderando si es verdad eso de que la chica durmiente era la hermana de Ran, porque según como la describió Subaru, era amable, todo lo contrario a la pelirroja. Ran y Otto acordaron mantener en secreto la lucha que estaban haciendo, porque Subaru dijo, solo denme un poco de tiempo. Ran, dañándose gravemente la rótula mientras peleaba con Garfield, se omitió. El sonido que usó Otto gracias a su bendición fue la de una bestia similar a como era actualmente el rubio, gustándome bastante cómo el anime adaptó todo esto, tanto que puedo considerarlo
mejor que la versión original, y por mucho por 2. Algunos se preguntarán cómo Ram pudo hacerle pelea a Garfield en modo bestia. Esto no se explica en la novela ligera en ese momento, pero en la web novel sí, y es porque al estar en ese modo sus movimientos son tontos, no utilizando la cabeza en el enfrentamiento. Además, la corta estatura de Ram le permitía aprovechar los espacios no visibles del animal, lo que hace ver lo increíblemente débil que fueron Subaru y compañía en uno de los bucles pasados cuando lo enfrentaron, terminando aquí la mitad del episodio con el título del mismo, Otto Suweit. Y esto de ver dos títulos en un mismo capítulo es algo que me sorprende y que encuentro muy bien que lo hagan, porque adaptan cosas muy esperadas por fanáticos e impactantes como para que la casa animadora tenga que decidir qué colocar, así que pusieron los dos para evitar carcomerse la cabeza. La escena final fue lo que se llevó toda la atención de gran parte de los fanáticos, que fue la discusión y beso de Subaru y Emilia. Este fragmento fue perfectamente adaptada, no omitiendo prácticamente nada de la novela ligera. Es como ver un espejo por lo fiel que es. Sin embargo, existen tres cositas que quiero agregar. La primera es que Subaru pudo entrar a la tumba sin ser dañado como Roswaal porque no tiene talento para la magia, por ende el daño no lo hizo colapsar. Segundo, al Emilia decir que tiene que mantener sus promesas, menciona a Geuse y Fortuna. Y por último, omiten la escena de Subaru y Emilia saliendo de la tumba, debido a que al terminar todo lo que vimos en el anime, Subaru le dice a la semielfa que salgan porque no puede soportar estar mucho más tiempo dentro. De ahí todo igual sin ningún cambio o variación, haciendo el momento de ambos besándose referencia a una ilustración de la novela ligera, escuchando durante la escena el primer insert song original de esta temporada, que se titula Door, puerta en español, que es cantada por Ria Takahashi, la voz de Emilia, siendo un temón de puta madre, y debió ser así, ya que de no haber puesto una canción original me hubiera ofendido muchísimo, fascinándome cómo se animó todo eso, porque como comenté no se cortó casi nada de la novela ligera, y esto se debe a que las partes adaptadas para este capítulo en la novela tienen muy pocas páginas, lo que permite adaptar y mejorar mucho cada escena, algo que agradezco, porque seguro siendo otra casa animadora aprovecharían el book y animarían más en vez de enriquecer un poco el anime. En serio, el capítulo se llevó su respectivo 10 sobre 10, terminando el episodio con el segundo título, una razón para confiar. Y en fin, esto es todo lo que nos ofrece este episodio, gustándome demasiado para serles sinceros, porque como les dije, para mí lo mostrado fue superior a la versión de la novela ligera, y por mucho, superando con creces al episodio pasado, pero no creo que supere al siguiente, debido a que veremos algo chido, pero sin estar a la altura. Dicho todo esto, espero que el video les haya gustado, y si fue el caso me ayudaría mucho que me regalaran un like junto a una suscripción. También pueden seguirme en Twitter, donde soy mucho más activo, pero dejando el spam, ¿qué piensas tú? ¿Te gustó este episodio tanto como a mí? ¿Cuál fue tu momento favorito del capítulo? Déjamelo saber todo en los comentarios. Y sin nada más que aportar, adiós.